de canales de potasio que producen despolarización. Esa despolarización, ¿qué produce? La apertura de canales de calcio, que son dependientes de voltaje, por eso se pueden abrir. Y esa apertura de canales de calcio produce, ya, obviamente ingresa calcio, y ese ingreso de calcio provoca la exocitosis de la insulina. Y ahí se responde directamente el tercer criterio. Después dice, relaciona la hormona con la captación celular de glucosa. Obviamente la hormona es la insulina. ¿Y cómo te explica eso? ¿Ya? La insulina llega al músculo y al tejido adiposo. Y ahí, porque acá en este caso me dicen que relacione solamente la captación, no tengo que explicar el mecanismo, no aparece la palabra mecanismo para explicar. Por lo tanto, ¿cómo la insulina permite que en el músculo y el tejido adiposo pueda realizar la captación celular de glucosa? ¿Qué es lo que ocurre? Es que sea el mecanismo, pero ¿cuál es el efecto final? Eso es translocación de las vesículas que tienen el transportador GLUT4 a la membrana. Y al situarse en la membrana, obviamente ingresa glucosa. Después, integra los procesos de utilización y almacenamiento de nutrientes. ¿A qué se refiere directamente eso ahí? ¿De qué está hablando ahí ese criterio? A los tejidos donde se almacena. ¿Qué es proceso de utilización y metabolismo en sí de nutrientes? ¿De qué está hablando ahí? Ya se está hablando de metabolismo. Por lo tanto, ese criterio, ¿qué provoca, además de la translocación de GLUT4, y eso permite la recaptación de glucosa, qué procesos metabólicos se activan? O sea, aquí en músculo se aumenta la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno. En el tejido adiposo que aumenta la síntesis de lípidos. E incluso también en el músculo esquelético aumenta la síntesis de qué aumenta en el músculo. La síntesis de proteína. De proteína. Y en hígado
¿Qué proceso disminuye la insulina? La glucólisis. No la glucólisis. Y pregunté, ¿qué es lo que disminuye como proceso metabólico en el hígado? No. La gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de precursores. Y por último, el criterio dice, vincula la respuesta con la recuperación de la homeostasis. ¿Y cuál es la respuesta? Al aumentar la glicemia. No, pero la respuesta es, dice, vincula la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Las dos grandes respuestas que se produjeron producto de todos estos mecanismos. No, ¿cuál fue la respuesta que ocurrió producto de la acción de la hormona? Captación de la... Ya, o sea, gracias a un aumento de la captación ¿de qué? Celular. De glucosa. Y también la activación de qué? De liberación de insulina. No, pero activación, ¿esto qué es? Del, Del metabolismo. El efecto es, se logra retirar el exceso de azúcar en sangre. o sea, disminuye la glicemia a valores que supuestamente son basales. Y ahí tienen la respuesta completa. Entonces, por eso los criterios me permiten ordenar la información y guiarlo a ustedes. O sea, a mí los criterios me sirven para saber que cada componente de la respuesta ustedes lo tienen situado directamente por escrito. Ya ustedes tienen que indicar qué tienen que responder de manera secuencial. Y se responden eso, obviamente ahí tienen los 6 puntos. O sea, normalmente ustedes lo que hacen es que se saltan pasos. O sea, puede que no expliquen esto y eso yo lo puedo vincular, pero a veces también hay errores que ustedes, por ejemplo, podrían decir aquí, aumenta la estimulación de las células beta, aumenta insulina, y me dijeran aumenta la estimulación de la célula alfa y también aumenta el glucagón. Y yo se los coloco mal y coloco 0 puntos. Y ustedes inmediatamente van a decir, pero profe, si acá en la primera parte dice que aumenta la insulina, sí, pero abajo decía que aumenta el glucagón, y con eso ya anulan la respuesta completa, por eso tienen que ser cuidadosos de cómo va respondiendo cada criterio. ¿Borro eso? La parte de final no. Esta parte del final no. Que diga que es fácil, ¿cuánto me demora en responder esto? Ah, ya, la pregunta dice, después de una comida, la insulina actúa sobre distintos tejidos para evitar que la glicemia permanezca elevada. Analiza su mecanismo de acción celular y sus principales efectos metabólicos. Y según los criterios, obviamente, lo primero que me dice es que identifica el tipo de receptor hormonal. ¿Y cuál es el receptor hormonal? La tirosina quinasa. De acá indica que la insulina se une a receptor o receptores tirosina quinasa. Y ahí está identificado el receptor. Después me dice organiza la secuencia de señalización celular. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué ves?
señaliza la secuencia de señalización celular. ¿Cuál es la secuencia? En la secuencia es qué sucede cuando la insulina se une al receptor tirosinquinasa. Fosforilación. O sea, producto de esta unión se activa fosforilación por quinasa. Y eso me lleva a relacionar la señalización con el transporte de glucosa. ¿Y cuál es la señalización? ¿Qué hace la fosforilación? La señalización con el transporte de glucosa significa que la fosforilación permite, ¿qué cosa? Lo mismo que estaba en la respuesta anterior. ¿Qué proceso permite? La gluco... No. La translocación. No, pues sí, dice señalización con el transporte de glucosa. La translocación. La translocación. De las vesículas que tienen los receptores GLUT4 y los posiciona en membrana. Y eso me lleva obviamente que hay un ingreso de glucosa. Después dice, describe la respuesta metabólica hepática. Ingresa la glucosa. Por el químico. En hígado, lo que eso me está diciendo, ¿qué procesos se producen? Disminución de la gluconeogénesis. Glucogénesis, que significa que hay un aumento de la síntesis de glucógeno. ¿Qué otro proceso también se produce? No. Porque eso es para obtención de energía y el hígado acá no está trabajando con un esfuerzo metabólico de obtención de energía. Se inhibe la gluconeogénesis. Ya, se inhibe o disminuye la gluconeogénesis. Y por lo tanto así no tengo aumento de glucosa por uso intermediario. Y además, ¿qué aumenta? No, la síntesis de qué. Lo que pasa es que por el mecanismo de tirosinquinasa, la fosforilación activa enzimas que promueve esto. Por lo tanto, que se promueve también la síntesis de. No, si hablamos de la glucogénesis. La insulina. ¿Qué otra cosa puede sintetizar el hígado? Triglicéridos, o sea, síntesis de lípidos. Es por eso que si uno consume muchos alimentos, el hígado a veces falla en el procesamiento y ya cuando ya no tiene dónde acumular glicógeno, lo que empieza a acumular tejido adiposo dentro del hígado, y eso es lo que se denomina como el hígado graso o esteatosis hepática. Después dice, integra las respuestas del músculo y en el tejido adiposo. ¿Qué ocurre en músculo?
hay mayor síntesis proteica. Hay también mayor glucogénesis, o sea, formación de glucógeno. Y hay un mayor que es necesario para que ocurran las dos. La generación de ATP. aumento del metabolismo. ¿No? Captación de glucosa, porque toda esta translocación del GLUT4 ocurre principalmente en el músculo, que eso fue la pregunta anterior, y en el tejido adiposo, por lo tanto aumenta la captación de glucosa. ¿Y en adiposo qué ocurre? ¿Qué aumenta? Los triglicéridos, por lo tanto hay síntesis de lípidos. Pero para que haya síntesis de lípidos, previamente también tiene que haber un aumento de captación de glucosa. Y relaciona las acciones tisulares con la regulación de la glicemia. Que normalmente es lo típico que dejan de responder en una pregunta. O sea, ¿cuál es el efecto final? La disminución de la glucosa. O sea, hay disminución de la glicemia por aumento de, sí, hubo por aumento de insulina, bueno, si ya ponen insulina, y produjo un aumento de qué? ¿De qué? ¿Qué son esos? ¿Qué es todo eso que está anotado acá? Proceso metabólico. El aumento de metabolismo. Y además aumento de ya. Vamos a estar hasta el final. Recaptación. Porque así ustedes cierran la pregunta y obviamente todo esto que se realizó es con la finalidad de disminuir la glicemia. ¿Por qué? Porque la insulina produjo cambio en el metabolismo y aumenta la recaptación de glucosa. Y ese es el último punto. Que a veces ustedes lo dan por obvio. O sea, muchas veces no tienen marcada esta opción. Y me dicen, pero profesor, si ya mencioné todo, pero en ningún momento cerró que al final, producto de todo esto, disminuye la glicemia, que es principalmente el efecto que tiene. ¿Vos, Rosso? Voy a borrar la que está al medio para no confundir. Bueno, pero está en medio. Esa. Ah, ¿esta era de la anterior? Sí, eso. Por fin. ¿Y ahora sí? Ya, después de una cirugía oral, un paciente presenta escasa ingesta de agua y aumento de las pérdidas insensibles. ¿Ya? En el sentido que
tiene pérdidas pero que no son detectadas como ocurre. Posteriormente disminuye su volumen urinario y la orina se vuelve más concentrada. Analiza la respuesta renal que permite conservar el agua y recuperar el equilibrio interno. Y el primer criterio dice interpreta los cambios iniciales del medio interno. La falta de agua incrementa la concentración de solutos. Ya, o sea, el primer paso es que lo que tenemos es en el plasma o en la sangre, ¿no? Hay un aumento de qué? ¿Y eso cómo se le denomina? Osmolaridad. Osmolaridad. Y hay una disminución de agua. Y ese es el cambio inicial que tiene el medio interno y que tiene que gatillar una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta hormonal predominante? ¿Qué produce el aumento de osmolaridad y la disminución de agua? O sea, se estimula la liberación de ADH. ¿Por quién? ¿O por qué? Por la neurohipófisis. Relaciona la señal hormonal con el ajuste tubular. O sea, aquí me están hablando del ADH, pero no me piden el mecanismo. O sea, más bien yo no pido el mecanismo. ¿Y cuál sería la señal hormonal con el ajuste tubular? Aumenta la permeabilidad al agua. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? No, ¿cómo se denomina el aumento de permeabilidad al agua? Porque la permeabilidad no, que aumente la permeabilidad no me está diciendo si el agua disminuye o no, porque la permeabilidad puede ser de salida o de entrada. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo con el agua? Presencia de acuaporina que permite. Se está absorbiendo, o sea, eso se llama reabsorción. Por eso a veces conviene decir directamente, hay un aumento de reabsorción de agua. ¿Dónde? En el túbulo colector. Que también pueden colocar la segunda porción del túbulo contaminado distal. Esa es la señal